Bueno, pues me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta mesa Historia de la Iglesia, en el marco de este encuentro tan importante. Tenemos tres participantes. Ahora mismo tenemos a la doctora Alma Montero Alarcón del Museo Nacional del Virreinato, del INA, con una ponencia que se llama Convalecientes y Labor Educativa, el antiguo convento betlemita de la Ciudad de México. Yo lo que había pensado era que quizá todos expusiéramos o se expusiera y luego tener al final un espacio para el diálogo. Doctora, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Nada más comentar que esta ponencia la presentamos dos personas, a Susana Mejía y Alma Montero, y enviamos la grabación, profesor. La enviamos la grabación. Hubo ahí un pequeño problema porque está bien la presentación en PowerPoint, todo se ve bien, pero hay una parte donde yo estoy hablando que no salgo, pero lo importante es que la información está bien. Entonces, si Perfecto. quieren poner, por favor, la grabación, les Muy agradezco bien. mucho. Perfecto. Gracias. A usted, muchas gracias. Jesús. Bueno, ahora tenemos un pequeño retraso con la grabación. Jesús, ¿cómo vas, Jesús Bernal? A ver, a ver. Déjenme ver qué está pasando. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Me pueden escuchar? ¿La grabación funciona? No, no estamos viendo nada. Deme un segundo. Perdón, disculpe, doctora. Estamos viendo, a ver, ahora sí ya. Gracias, Jesús. Muy buen día. Pues agradecemos a los organizadores de este 32 Encuentro del Pensamiento Novohispano la posibilidad de presentar esta conferencia, así como también agradecerles que a lo largo de estos años han seguido impulsando este evento que ha sido tan importante para todos los que nos apasiona la historia virreinal. Voy a compartir pantalla, me permiten un momento, porque tenemos además muy poquito tiempo, como ustedes bien saben. Entonces, miren, el nombre de nuestra ponencia se llama Convalecientes y Labor Educativa, el antiguo convento betlemita de la Ciudad de México. Los betlemitas es una orden poco conocida, muy importante, y pues esta ponencia la estamos presentando Susana Mejía y Alma Montero, su servidora. Este antiguo convento betlemita se encuentra en lo que ahora es la sede del Museo Interactivo de Economía, del MIDE. Así es como lo vemos en la época virreinal, y así es como luce en la actualidad. Este edificio pues se encuentra en pleno centro histórico, justamente en la calle, digamos que en la esquina de Tacuba y Bolívar,
Y bueno, como todo edificio antiguo, pues era mucho más grande de lo que ahora tenemos, pero bueno, afortunadamente esta arquitectura de Lorenzo Rodríguez, del gran arquitecto Lorenzo Rodríguez, pues se ha conservado. Y nosotros hemos estado trabajando documentos de archivo encontrados en Estados Unidos. También hemos trabajado mucho todo este trabajo tan intenso y minucioso que realizó el Instituto Nacional de Antropología e Historia en este sitio, en donde rescataron vajillas, azulejos, agujas incluso de metal o de marfil. Entonces es un mundo tan interesante todo lo que habrá que ir confrontando y todo lo que habrá que ir investigando a partir de toda esta investigación arqueológica tan importante que se hizo. Para quienes no conozcan el lugar, de verdad, vayan a verlo, porque miren en qué situación estaba y cómo van a ver ustedes la diferencia cuando ingresen hoy a este Museo Interactivo de Economía, que está impulsado, cobijado por el Banco de México. Bueno, estos betlemitas pues son un orden hospitalario. ¿Esto qué quiere decir? Que se diferenciaban de otras órdenes religiosas por un voto especial, un cuarto voto, que era el de la hospitalidad. Como ustedes saben, las demás órdenes religiosas tenían pobreza, castidad y obediencia, pero ellos tenían este voto más de hospitalidad. Y bueno, la hospitalidad era la virtud que se ejercita con peregrinos, menesterosos y desvalidos, recogiéndolos y prestándoles debida asistencia en sus necesidades. Y de ahí viene el término justamente de hospital, que hoy ya sigue en uso. Y bueno, todas las órdenes religiosas tenían apoyo hacia los enfermos, pero en las órdenes hospitalarias era la razón misma de su existencia. Y bueno, aun cuando todas tenían estas órdenes hospitalarias, pues como su nombre lo indica, ¿no? El apoyo a estos enfermos, pues tenían su propio carisma y sus propias especialidades, por así decirlo. Teníamos al Orden de la Caridad, que se ocupaba de locos, retrasados mentales, huérfanos, desocupados, viajeros incurables, y la Orden de San Juan de Dios, por ejemplo, que realizaba también una obra dedicada a los leprosos. Y bueno, vamos a ver quién funda la Orden de los Betlemitas. Adelante, Susana Mejía. Gracias. La Orden de Nuestra Señora Belén, este es el nombre completo de la Orden de los Betlemitas. Esta fue creada por Pedro de Betancur y es la única orden nacida en el continente americano, la cual surgió en lo que actualmente conocemos como el país de Guatemala. La siguiente, por favor. En archivos podemos encontrar el nombre de varias formas. Aquí están listados. Pedro de Betancur nació en Tenerife, en las Islas Canarias, en el año de 1626, y a la edad de los 23 años se embarcó al continente americano, en donde primeramente desembarcó en La Habana, para después, posteriormente, viajar y radicar en Guatemala. Pedro de Betancur se matriculó en el Colegio de la Compañía de Jesús, pero lamentablemente no pudo ingresar. En el año 1655, él profesó como terciario en el convento de San Francisco, en la antigua Guatemala. También fungió como albañil voluntario y posteriormente fue custodio de la Ermita del Calvario, pero debido a una enfermedad que sufrió en esos años, se encomendó a San Francisco. Y al recobrar la salud, prometió dedicar su vida a Dios y comenzó la benéfica labor humanitaria para ayudar a los enfermos pobres. Aquí podemos ver una imagen de la ermita. Él observó cómo vivían estos enfermos pobres y en esa época los hospitales realmente no era para que se curara a la gente, sino que era un lugar para que estuvieran los enfermos. Los convalecientes eran condenados a morir o a deambular por las calles. Era una situación crítica. Y además, realmente eran relegados de la sociedad. Pedro Betancur comenzó a buscar distintos recintos para acondicionarlos como hospitales. Fue así como, junto a sus hermanos terciarios, inició la Hermandad de Nuestra Señora del Belén. De esta forma, Pedro Betancur cumpliría su compromiso de brindar un lugar donde atendería a los enfermos pobres y desprotegidos para que pudieran recobrar su salud. Además, aceptaban muchos enfermos desahuciados y que lo único realmente era ayudarlos a bien morir. Los betlemitas, además de ser hospitalarios, también desarrollaron una intensa actividad educativa.
A los niños, por ejemplo, enseñaron el aprendizaje de las letras, prevención y cuidado de la salud, la doctrina cristiana y servicio al prójimo. Sin embargo, quizá la contribución más importante de los betlemitas haya sido en el ámbito de salud, con preceptos innovadores hacia especialidad de atención a la alimentación, cuidado y limpieza a los enfermos y convalecientes. Hoy en día se rinde culto a un árbol de esquizúchil en la ermita del Calvario, pues la tradición dice que Pedro de San José de Betancur lo sembró y puede curar diversas enfermedades. Aquí un letrero de el actual árbol, ¿no? Se puede encontrar. Otra imagen. Esta es la flor del esquizúchil. En 1667, Betancur murió sin haber dado reglas ni constituciones a su congregación, lo cual es un gran problema. Sin embargo, en su testamento nombró como viceprefecto y general de la hermandad de Nuestra Señora de Belén a Rodrigo Arias Maldonado, quien finalmente escribió esas reglas. Fray Rodrigo de la Cruz nació en 1637 y desde muy joven se distinguió como militar. Él fue gobernador y capitán general de Costa Rica. Como nuevo líder de la hermandad, consolidó la misión betlemítica, escribió las reglas y constituciones que la regirían. Lamentamos no poder ver a detalle, pero este es el hábito que usaron los padres. Y si pueden ver ahí un pequeño, es el escudo que usaban del nacimiento de Jesús. Esta imagen, por ejemplo, es en una colección privada. Bueno, este también es una pintura de la antigua iglesia de los betlemitas, que ahora, imagínense ustedes que funciona como Museo del Ejército, sí, que está ahí en la esquina con Filomeno Mata. Y bueno, pues como bien dice Susana, pues no, por desgracia, por el tiempo no podemos abundar más. Estamos trabajando un libro que esperemos pronto salga a la luz y ojalá que sea de su interés, pues donde abordamos de manera mucho más amplia y muchísimos aspectos más sobre esta interesante orden del periodo virreinal. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la exposición. Si les parece, entonces dejamos la conversación para una vez que hayan estado ya todas las participaciones. Y ahora tendríamos a Magdalena Guzmán Flores, que nos va a hablar sobre el convento de Nuestra Señora la Salud y sus vínculos con las familias de Pátzcuaro, 1747-1810. Magdalena, ¿sí estás ya por aquí? No, ¿verdad? No está todavía Magdalena, quizá tuvo algún problema para conectarse. Entonces tenemos, Jesús, tenemos otra otro video, ¿verdad? No, ya no. Entonces, bueno, pues si les parece, damos unos minutos para que se pueda incorporar la otra ponente que es Magdalena Guzmán Flores, y si le parece a la doctora Montero, Susana, creo que no, la doctora creo que no está con nosotros, la doctora Susana Carolina Mejía. Lo que podemos tener es ya un espacio de conversación y pues abrimos, ¿no? Como siempre, lo que les pido es nada más levantar la mano electrónica y para yo daré la palabra y poder conversar. Pues abrimos este espacio. Sí, Jorge Luis Merlo, por favor. No, Jorge Luis aplaudió. Muy bien. No, sí, yo. Muy bien. No encontré la mano levantada. Muy bien. Muchísimas gracias. Una pregunta, doctora. ¿De casualidad, dentro de los betlemitas, hay alguna figura que responda a la idea de enfermero?
O sea, ellos se dedicaban exprofeso a curar gente, ¿no? Pero había alguien que los curaba a ellos, digo, o que se dedicaba a cuidarlos en particular, si había como un médico o un enfermero al interior de dicha orden. Gracias, saludos. Sí. Al contrario, gracias por tu pregunta, Jorge, y de verdad nuevamente disculpas con toda esta situación de la transmisión. Fíjense que yo desde las 10 de la mañana estaba bien atenta y pues estuve en todas las sesiones, incluso también en la primera parte de las ponencias, y ahora no sé qué pasó, tenía mi pantalla verde y todo, y bueno, estoy aquí en un celular. Pero bueno, lo importante es que pues hemos podido ver excelentes ponencias, excelentes presentaciones y con mucho gusto te comento sobre esta orden pues tan importante que yo creo que de pronto como que no está tan clara, ¿verdad? Normalmente siempre hablamos pues de las grandes órdenes religiosas que estuvieron en en nuestro país y esta orden realmente fue muy importante. Y sí, te comento que bueno, sí, cada orden religiosa, de acuerdo a sus características ya muy particulares, pues tienen un organigrama y toda una características que las hacen muy específicas, aunque tienen los mismos votos en general y demás, pero bueno, tienen todas estas características. Y sí, la orden de los betlemitas, pues tenían todo este espacio que les comento, porque es increíble. Ustedes piensen, párense así un día ahí en lo que es la esquina de Bolívar y Tacuba, y bueno, ahí está tal cual el Museo de Economía, pero es solamente una partecita que nos quedó, esa gran obra de Lorenzo Rodríguez. Tienen que caminar ustedes hasta lo que es ahora Filomeno Mata, que quedó, por cierto, desarticulado completamente porque es una pequeña capilla, su iglesia de los betlemitas, pero ya en medio están perfumería, restaurantes, una serie de cuestiones, pero ustedes caminan hasta Filomeno Mata y hasta allá llegaba el convento y después en esa esquina caminen hasta Madero. O sea, hay que pasar todavía 5 de mayo y llegar hasta Madero. Esa era la manzana, eso era todo lo que era Betlemitas. Y en ese lugar, sí, no solamente ellos atendían a convalecientes, es decir, personas que salían de hospital, pero todavía no estaban del todo sanas. Y esa era la gran preocupación que tenía, pues, este personaje, Betancourt. Y ahí también ellos tenían su propia enfermería. Tenemos documentos donde se habla de esta situación. Y también les comentaba yo de este trabajo tan excelente que hizo el INAH, quizás uno de los trabajos de restauración más completos que hemos tenido pues en toda la historia del instituto, en donde la fuente esta que ven ahí en el MIDE, que es sensacional, que es el centro, ¿no?, de atención de ese maravilloso patio, no se veía. Estaba completamente oculta bajo basura y pisos y bueno, todo eso fue quitado porque a lo largo del tiempo pues eso, pues así quedó ese edificio, ¿no? En un estado de deterioro enorme y fue que surgió pues esa fuente y es que ahí se encontraron también muchísimas otras materiales que por eso les digo que fue tan minucioso este trabajo de los restauradores porque se resguardaron suelas de zapato de cuero que casi pues esas no se les toma mucha atención a veces en los trabajos arqueológicos, pequeñísimas agujas de marfil en metal. Entonces, todos esos objetos de colección, pues también nos seguirán dando información sobre ese espacio. Pero algo que llama la atención es la vajilla de los betlemitas. Es una vajilla que a mí me daba, pues me daba mucha risa, ¿no? Por la coincidencia, porque ahora que cuando damos cursos ahí en el MIDE, todos los profesores que van a dar talleres y demás, se usa una vajilla muy sencilla, que es pues ya la típica taza y plato blanco, y así era la vajilla de los betlemitas, claro, en un tiempo en que estaba todas las vajillas barrocas y demás, pues si era un hospital de convalecientes, pues tendría que ser una vajilla pues súper sencilla, y esa también seguramente es la que usaban pues para los propios betlemitas, cuando se enfermaban. Cuestiones interesantes, ustedes vieron ahí rapidísimo, pero el hábito de ellos atendían con una barba enorme, una característica que ellos tenían en digamos, formaba parte pues sí, de cómo los podía uno ver en las calles caminando y demás, pues era una barba larga que se dejaba, ¿no? Y pues imagínense, ¿no? También los criterios de higiene y todo, pues cómo han cambiado en estos tiempos. Pero bueno, a grandes rasgos,
sí, Merlo, estaba esa propio espacio para el cuidado de ellos. Y bueno, al parecer la atención que ellos siempre dieron a tantas personas convalecientes en esos espacios, pues fue súper importante. Sí, no sé si contesté un poquito tu pregunta. No, sí, doctora, muchísimas gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Tenemos, creo que un tiempo, porque no está todavía la doctora Magdalena Guzmán, ¿verdad? Que estuviese con otro nombre. Si no está, tenemos pues un tiempo más para alguna observación, pregunta. Bueno, si no hay, yo aprovecho un poco que el espacio. Yo tengo dos preguntas. Una, ¿cómo se financiaban? ¿Tenían rentas? ¿Era en México? ¿Tenían algunas haciendas? ¿O cómo era el financiamiento del hospital? Y la pregunta es, ¿quiénes eran los que curaban? ¿Tenían médicos salidos de la universidad, y cirujanos, o cómo era la atención médica, o ellos mismos estudiaban medicina, o no había atención propiamente médica? Sí, esta parte es bien interesante porque normalmente todas estas órdenes religiosas tenían toda una base económica, ¿verdad? Para poder realizar todas sus actividades. Yo, por ejemplo, pues actualmente pues trabajo en el Museo Nacional del Virreinato y que ese era pues el noviciado de los jesuitas de Tepoztlán y pues era un espacio gratuito para los alumnos, pero por supuesto que tenían alrededor de este lugar y que todavía están ahí, por cierto, un poco en ruinas, 5 haciendas de las que ellos pues de ahí, ¿verdad? Tenían todos los recursos económicos para poder seguir adelante. En el caso de los betlemitas tenían grandes benefactores, tenían mecenazgos y también tenían tierras de ganado, de donde podían ellos obtener ganancias para poder llevar a cabo su misión. Es interesante porque Betancourt realmente él era una persona sumamente sencilla. De hecho, fíjense que él trata, como lo comentamos rápidamente, trata de ingresar justamente a la compañía de Jesús, pero los jesuitas no lo aceptan. Los jesuitas, ustedes saben, era una élite educativa muy, muy fuerte y seguramente no le vieron, ¿no? Como que luces, ¿no? Para poder integrarse a la compañía de Jesús, pero por otro lado fue bueno, porque entonces Betancourt, él realmente no tenía mayores deseos de armar una gran orden religiosa ni nada, sino simplemente pues hacer el bien. Y él justamente pues recuperaba a las gentes convalecientes y demás y las llevaba y les daba protección. Y es realmente una persona que continúa con la obra de él a su muerte, la que ya lleva todo esto, bueno, ya a las dimensiones que conocemos, y abajo los preceptos, bajo la idea que tenía Betancourt de apoyar a estos convalecientes y pues para que pudieran culminar con su sanación, es que pues ya se logra que se haga esta orden que ahora conocemos, pero realmente Betancourt él no realizó todos estos trámites, por así decirlo. Y bueno, sí, ellos tenían ese apoyo y sabemos, algunos de ellos sí eran cirujanos, sí tenían estos conocimientos, pero también tenían, bueno, estaban muy relacionados con personas que pudieran intervenir de otra, pues ya especializadas que no necesariamente fueran veterinaristas. Entonces era digamos, era de un esquema híbrido como ellos trabajaban, pero sobre todo ellos, su parte no era tanto grandes cirugías, sino que para eso estaban otros espacios, sino sobre todo lo que más les preocupaba es que muchos pacientes eran pues dados de alta en los hospitales, pero si estaban solos y no tenían cuidados, que eso seguramente pasa el día de hoy, personas que son dadas de alta, pero que requieren todavía cuidados. Esta última parte, digamos, de su sanación es lo que ellos atendían a convalecientes ya de otros hospitales. Maravilloso. Muchísimas gracias, doctora. Al Bueno, contrario, seguimos. ojalá, verdad, que pueda estar la otra ponente, porque realmente estaba muy interesante su tema sobre Monacato en Pátzcuaro. Yo también tenía varias preguntas para ella. Sí, a ver,
sí, doctora Magdalena Guzmán no está, ¿verdad? Que se haya conectado con otro nombre, pero no se ha conectado, ¿verdad? Déjenme, si no es así, pues seguimos teniendo un poco más de tiempo para seguir charlando. Pero pues no. Pues parece. Quizás, profesor, también podríamos ver su presentación, ¿verdad? Es que ya, creo que ella no mandó Jesús. Perfecto. Sí, ella no mandó grabación. Jesús es así, ¿verdad? Ella no tiene grabación, ¿no? Sí, Sí, así es. Ella no mandó grabación. Sí, lamentablemente no tiene. Bueno, pues si no hay, entonces si no está, seguimos teniendo un poco más de tiempo, doctora, si quieren seguir conversando, bueno, pues tenemos un poco más de tiempo para seguir hablando de betlemitas. Claro que sí, con todo gusto. Yo no quisiera, yo tengo más preguntas, pero no quisiera acaparar el espacio. Sí, doctora Aurelia Vargas, por favor. Gracias, buenas tardes. Pues felicidades por esta mesa. Lástima que la doctora de la Nicolaita no haya podido conectarse. Estuvimos viendo si podíamos contactarla, pero no ha sido posible. Pero bueno, mis felicitaciones a la doctora Montero. Es un gusto tenerla en nuestro encuentro. Pues qué interesante. Yo por el chat le decía que por favor no dejen de compartirnos la noticia de la publicación de su libro sobre este tema porque es interesantísimo. Alma. Sí, claro que sí. Y pues yo soy la agradecida, porque de verdad este espacio de estos encuentros que desde hace tantos años, 32 ediciones, este encuentro de pensamiento novohispano, pues ha sido fundamental para muchos, yo creo, de los que trabajamos el tema virreinal, porque todos los que nos apasionan estos temas, que nos interesan, pues bueno, yo recuerdo estar desde hace muchísimos años en estos espacios y de verdad felicitarlos mucho por esta labor continua, permanente y que sigan muchos años más porque yo veo muchos jóvenes, ¿no? Acabo de estar en la sesión primera, pues con jóvenes estudiantes de doctorado y eso da muchísimo gusto ver que, pues que estos estudios siguen y además ya son muchos más jóvenes que se están interesando en ellos. Y yo recuerdo cuando estuve en el doctorado, estuve en doctorado de estudios latinoamericanos, era la única alumna que estaba en tema virreinal, todos en contemporáneo, en otros temas, e incluso prehispánicos, pero yo era la única de virreinato. Y qué gusto que ahora ya tantos jóvenes se estén interesando. Y estos encuentros son fundamentales para difundir todo ello. Sobre este tema de los betlemitas, con todo gusto, yo espero que sea el próximo año, porque es un libro que hemos venido trabajando ya desde hace mucho tiempo. Hemos encontrado unos archivos en Estados Unidos muy interesantes sobre cómo eran estos encuentros de todas partes de América, de ellos, pues para comentar diferentes temáticas, ¿no? de su orden religiosa. También estuvimos, por ejemplo, en Guatemala haciendo todo el recorrido, encontrándonos, ¿verdad? También allá con todo el paso de Betancourt por lo que es la antigua Guatemala. Muy interesante, porque incluso hay un museo enorme de él, donde están todas sus vestimentas, están ahí su hábito. Sí. Perdón, si se escucha. Ay, perdón, pensé que... Y entonces es un... Perdonen, es un tema muy, muy interesante, yo creo, porque como decíamos, es de estas órdenes únicas que surgen en América. Casi sabemos, ¿verdad?, de todos los franciscanos, por supuesto, dominicos, agustinos, carmelitas, jesuitas que están arribando a territorio americano, pero esta orden surge en Guatemala. Betancourt era canario, era procedente de Islas Canarias, Tenerife,
pero la orden como tal surge en América y eso hace también que tenga particularidades muy importantes. Entonces, si ustedes van a Antigua Guatemala, pues ahí se van a encontrar todos los objetos personales del padre Betancourt, se van a encontrar incluso un camino que recorre todo pues todo lo que él realizaba, el trabajo que en esas calles, cuál era su recorrido diario, siempre tratando de ayudar a la gente, rodeado de niños. Se habla mucho de que él también tiene una relación pues muy cercana, con mucho cariño de los niños, y están ahí todas las ermitas y todo este espacio que a él lo rodeaba. Entonces creo que es muy interesante. Y bueno, pues acá en México pues surgen varios colegios de la orden betlemítica, fundamentalmente que levanta, ¿verdad?, Lorenzo Rodríguez en la calle de Tacuba, y que hoy es sede del Museo Interactivo de Economía. La verdad está excelentemente, pues bien resguardado, muy bien, muy, muy bello. Si no lo conocen, pues ahí no solamente verán la arquitectura de este gran arquitecto, que por cierto es el que hace también la fachada del Sagrario en la Catedral Metropolitana y otras muchas obras más. Sí, pues Entonces, es una gran invitación. Este tipo de presentaciones son grandes invitaciones a conocer a profundidad lo que tenemos en México de arte y pues, de cuántas disciplinas, ¿no? Y tiene usted la razón cuando dice que pues a nuestra generación le tocó realmente de manera muy aislada y poder dedicarse a estos temas, ¿no? Yo recuerdo que cuando trabajé justamente el tema de las instituciones de Justiniano en México, bueno, no hallaban bibliografía, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí, pero ahora con el encuentro nos hemos dado cuenta que el fomentarlo entre los jóvenes y particularmente pues con este concurso para que presenten ponencias derivadas de sus tesis, se ha activado muchísimo y pues eso la verdad es que nos da mucho gusto. Y les anuncio para quienes están aquí presentes que con la idea de dar continuidad a estos trabajos que hemos espaciado cada 2 años por la cantidad de personas que se han ido sumando o interesando en presentar ponencias o conferencias en el encuentro, pues estamos en vías de fundar la primera asociación de estudios novohispanos. Así que pronto recibirán noticias. Probablemente nos constituyamos antes de que termine el año, pero la primera gran asamblea será seguramente en el mes de febrero. Así que enviaremos la invitación para quienes se interesen en estos temas, estemos todos ahí. Creo que desde las distintas disciplinas se puede generar un trabajo cada vez más interesante, ¿no? Ahorita tenemos ya grandes expositores en los diferentes ámbitos de la cultura, pero hay que profundizar más para conocer nuestra historia. Así que una disculpa por tomar el micrófono. No, al contrario, tenemos tiempo. Bueno, pues si no hay alguna pregunta más, a ver, yo tengo una chiquitita, me voy a aprovechar, pero tenemos tiempo, que es, o son dos muy pequeñitas, hay otras fundaciones betlemitas en lo que hoy es territorio de México, y luego una curiosidad arqueológica, no sé si usted la sepa. ¿Cómo tenía merced de agua el convento o era pozo? O cómo se surtían de agua, digo, pensando que era hospital, ¿no? Creo que algunos tenían merced, pero no sé si esta la sepa, es como mera curiosidad, ¿no? Sí, fíjese que esta pregunta justamente, y qué bueno, ¿verdad? También que tenemos estos encuentros, porque, bueno, se responden siempre preguntas cuando uno inicia una investigación, pero en el camino surgen muchas más. Exactamente, no sé, incluso el término jurídico, seguramente tenían acceso a agua,
por el tema de que era un hospital muy importante, pero no sé exactamente si tenían una merced propia, o esto lo voy a investigar, se lo prometo, y le prometo que lo vamos a incorporar en esta publicación que haremos, porque sí es muy interesante. Y en cuanto a otros espacios, sí, los betlemitas estuvieron presentes en toda América virreinal, y en México también tuvieron varias representaciones, por ejemplo en Veracruz, que todavía se conserva gran parte de ese edificio. Guadalajara sí tuvieron otros espacios. Nosotros realmente nos hemos abocado al tema de donde está ahora el MIDE, y porque además pues hay muchísima información, como dice la maestra Aurelia, pues los trabajos interdisciplinarios también son muy interesantes. Entonces ahí hay información a través de todo esto que se ha hallado, ¿verdad? En los rescates arqueológicos, pues sumamente interesante. Y también en analizar lo que ahora, imagínense, la antigua capilla de los betlemitas, su iglesia de los betlemitas, hoy es el Museo del Ejército, sí, que está justo en la esquina de Tacubo y Filomeno Mata. Digo, se conserva la fábrica, se conserva el edificio, pero además también conservamos una pintura maravillosa de un pintor que se apellidó Villalpando, que no era Cristóbal de Villalpando, No era otro Cristo. Villalpando. ¿Perdone? No, era eso. Eh, Ya lo aclaro, que no era Villalpando. Sí. Sí, que no era Villalpando, pero que el interior se ve toda lo que era la iglesia con una minuciosidad, y bueno, uno ve esas lámparas, uno ve esos retablos, uno ve ese interior, ¿verdad? De esa iglesia de los betlemitas en la Ciudad de México, y uno entra, ¿verdad? A ese museo actual, que bueno, pues los tiempos, ¿verdad? Que van cambiando, pero es el Museo del Ejército. Entonces, ¿a dónde fueron a parar todas esas esculturas, todas esas objetos de arte, todas esas lámparas que se ven ahí inmensas, ¿verdad? Yo creo que de varios metros de diámetro, fundidas en plata? ¿Qué fue de todo eso? Y ahora pues uno entra a ese espacio, el Museo del Ejército, y ve, claro, el edificio era una antigua iglesia, y ahí donde está el presbiterio y demás, pues lo que se encuentra uno, pues es eso, armas. Todo está lleno pues, de armas, con decoraciones y demás del ejército, totalmente como una surrealista casi, a mí me parece, pero bueno, pues forma parte, ¿verdad?, de la parte de nuestra historia, que bueno, finalmente hay que agradecer, porque hubo un proyecto muy importante cuando estaba Paco de la Maza, que bueno, a mí me lo comentó así con mucho detalle el arquitecto Flores Marini, que ya falleció, pero hubo un proyecto muy importante cuando por el tema de los automóviles se abrieron avenidas, por ejemplo, lo que es el eje central, pues se dieron más carriles, y pues ahí, por ejemplo, se destruyó todo el convento de, de las religiosas de Belén, también que estaba ahí bueno, enfrente de lo que es la Plaza de la Computación, y también, por ejemplo, se iba a hacer también ese mismo proyecto en la calle de Tacuba. Habían dos grupos muy importantes que querían, uno que se conservara todos sus edificios coloniales, entre ellos que ahora es el MIDE, y otro que decía, no, es que necesitamos espacios, los carros y demás. Entonces, bueno, finalmente López Mateos afortunadamente hace un recorrido a las 3 de la mañana, y Francisco de la Maza, ya cuando está por partir, toma me comentaba Flor Marini que él estuvo ahí muy joven, le dijo al presidente: recuerde, señor presidente, que estamos hablando de la traza más antigua de toda América, ¿no? Claro, la calle de Tacuba, y que se conserva hasta la actualidad. Y pues bueno, así es que todavía podemos, aunque sea un poquito, pues la parte del MIDE, y luego, como les digo, hay perfumerías y demás, pero nos podemos dar una idea de cómo era ese magnífico conjunto arquitectónico enorme que llegaba hasta Madero, y que era pues el espacio de los betlemitas con huertas y demás. Y muchas gracias, disculpen. No, pues muchísimas gracias. Bueno, pues les damos las gracias por su participación en esta reunión, y los invitamos a las 4 de la tarde. Tenemos un conversatorio de historia, donde estará el doctor Pastrana, el doctor Martínez Barax, el doctor Salvador Reyes, y bueno, pues nos vemos
nos vemos por aquí. Y muchísimas gracias por su participación y pues hasta pronto. Muchísimas gracias, doctora Alma, y también a la doctora Susana. Y doctora Aurelia, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por su participación. Doctor Zagal también. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén